Garou Nakamegaki. Capítulo 51. Una nueva era 58. La plaza de la capital estaba repleta de miles de personas. La expectación era palpable mientras los ciudadanos se reunían para presenciar un evento que marcaría el inicio de una nueva era. Una larga fila de funcionarios corruptos, con las manos atadas con cadenas de hierro, se alzaba sobre la gran plataforma de ejecución. En el centro de ellos se encontraba el primer ministro Honest, cuya expresión, antes grotescamente petulante, ahora era una máscara de temor apenas disimulado. El pequeño emperador se irguió ante la multitud, con una presencia imponente y resuelta. Respiró hondo y comenzó a hablar, con una voz clara y firme, que atravesó el silencio que se había apoderado de la multitud. Durante demasiado tiempo, estos hombres han desangrado nuestro imperio. Su mirada recorrió a la multitud reunida. Durante demasiado tiempo, les han robado, alimentado su codicia mientras nuestro pueblo sufría en las calles. Hoy, termina su reinado de corrupción. Se volvió hacia los funcionarios atados y comenzó a enumerar sus crímenes, detallando los horrores que habían infligido al imperio. Cada acusación provocó murmullos de conmoción e ira entre los ciudadanos. Sabían que existía la corrupción, pero al escuchar la magnitud de la traición de sus líderes, muchos quedaron boquiabiertos. Los altos impuestos destinados a reconstruir nuestras carreteras y hogares se usaron para financiar sus extravagantes estilos de vida, continuó el emperador. Las leyes que debían protegerlos fueron distorsionadas para servir solo a la élite. Aldeas fueron incendiadas, familias destrozadas, todo para afianzar su control del poder. Un murmullo de indignación recorrió la multitud, aumentando de volumen con cada crimen mencionado. El pueblo había sufrido bajo el gobierno de Honest, pero nunca supo cuán profunda era la corrupción. El emperador alzó la mano para pedir silencio. Pero hoy se hará justicia. Se volvió hacia los verdugos, que estaban listos con sus espadas. Comiencen. Uno a uno, los oficiales fueron obligados a arrodillarse. Los verdugos llevaron a cabo su tarea con rapidez, con el agudo sonido de las cuchillas cortando el aire, seguido del sordo golpe de las cabezas rodando sobre la plataforma de madera. La multitud no vitoreó, pero tampoco hubo tristeza. Solo un silencio denso, el peso de la justicia impartida. Finalmente, le llegó el turno a Honest. El otrora intocable primer ministro se vio obligado a arrodillarse. Luchó con los ojos desorbitados, pero no tuvo escapatoria. Abrió la boca para pronunciar sus últimas palabras, pero antes de que pudiera hacerlo, la espada del verdugo cayó y su cabeza rodó bruscamente al suelo. Cuando se retiró el último cuerpo, el emperador dio un paso adelante una vez más. Pueblo del imperio, llamó con voz firme a pesar de su pequeño físico. Hoy marca el comienzo de una nueva era. Respiró hondo y continuó. Durante demasiado tiempo, confié en la gente equivocada. Me dejé manipular y, como resultado, el imperio sufrió. No puedo deshacer los errores del pasado, pero puedo asegurar que no volverán a ocurrir. Observó a la multitud con determinación en su joven rostro. A partir de hoy, no delegaré mis responsabilidades en otros. El futuro del imperio está en mis manos, y haré todo lo posible para guiarnos hacia la justicia y la prosperidad. Una ola de murmullos se extendió por la multitud reunida y, por primera vez en años, había algo más que miedo en sus voces. Había esperanza. El emperador pasó a su siguiente asunto. Hay otra injusticia que debo corregir. Hizo una pausa antes de continuar. Akame, la asesina de Newtribe, declarada criminal, fue quien me expuso por primera vez la corrupción del primer ministro Honest. Sin sus acciones, no habría visto la verdad. Dejó que sus palabras se asentaran antes de pronunciar su siguiente proclamación. A partir de hoy, sus crímenes quedan perdonados. Ahora servirá como parte de la Guardia Real, trabajando para proteger este imperio y a su gente. Un silencio invadió la plaza antes de que estallaran aplausos y murmullos de aprobación. Muchos aún temían a Akame, pero no pudieron evitar aclamarla, celebrando que sus acciones la hubieran llevado a este momento y abierto la posibilidad de un futuro brillante. El emperador volvió a levantar la mano para pedir silencio. Nuestro trabajo no ha terminado. La investigación sobre la corrupción continúa, y no habrá tolerancia para quienes buscan explotar al pueblo. Les pido paciencia mientras erradicamos los últimos vestigios de este mal. Entonces, su expresión se suavizó. A quienes se unieron al ejército revolucionario, escúchenme. Entiendo por qué lucharon. Entiendo por qué se alzaron en armas contra el imperio. Pero ahora les pido que las depongan. No habrá persecución para quienes deseen regresar. Debemos reconstruir juntos si queremos un futuro. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Durante años, el imperio y el ejército revolucionario habían estado enfrascados en un conflicto brutal. Escuchar una oferta de paz del propio emperador era casi impensable. El imperio ha cambiado, concluyó. Y espero que quienes creen en la justicia se unan a nosotros para forjar un nuevo futuro. Dicho esto, se retiró del escenario, flanqueado por Budo y sus guardias. La multitud estalló en una discusión, agobiados por el peso del momento. Por primera vez en años, había un atisbo de verdadera esperanza en el imperio.
El discurso se extendió rápidamente, llegando incluso a los rincones más remotos del país. La noticia de la ejecución de Honest, las palabras de reforma del emperador y el llamado a la paz se extendieron como la pólvora. El ejército revolucionario tomó nota, con sus líderes divididos sobre cómo responder. Incluso los dispersos remanentes de Night Raid escucharon el discurso y, por primera vez en mucho tiempo, se preguntaron si el imperio contra el que habían luchado finalmente estaba cambiando para mejor. El gran salón del Palacio Imperial se llenó de tensión mientras los cazadores formaban frente al trono. El joven emperador, vestido con atuendo regio, se sentó en el trono con expresión serena pero resuelta. A su derecha se encontraba Akame, quien ahora servía oficialmente como su guardia personal. A su izquierda se encontraba Budo, su leal general y consejero de mayor confianza, cuya imponente presencia irradiaba autoridad. El peso de los acontecimientos recientes aún pesaba en el aire, pero hoy marcaba un nuevo comienzo. El imperio se encaminaba hacia una era de justicia y reforma, y el joven emperador estaba decidido a llevarla a cabo. Observó a los Jaegers, antaño los ejecutores de élite del imperio, sabiendo que había llegado el momento de redefinir sus roles en esta nueva era. Los Jaegers serán disueltos, anunció el emperador, con voz firme y clara, que resonó por toda la sala. La declaración provocó diversas reacciones entre los presentes. Algunos parecían sorprendidos, otros contemplativos. Su servicio no ha sido olvidado, pero nuestro imperio se encuentra en un punto de inflexión. Debemos asegurarnos de que quienes sirven al pueblo lo hagan con rectitud e integridad. Por lo tanto, he asignado nuevos roles a cada uno de ustedes. La mirada del emperador se posó primero en Wave. El joven guerrero se irguió, esperando su veredicto. Wave, siempre has demostrado un fuerte sentido de la justicia y un deseo de proteger a los demás. A partir de hoy, te unirás al ejército imperial, no como un ejecutor, sino como un soldado dedicado a proteger al pueblo. Tus habilidades serán mejor aprovechadas para garantizar la paz en el imperio. Wave exhaló suavemente, con un alivio evidente en su rostro. Siempre había querido ser protector. Inclinó la cabeza. Lo entiendo, Su Majestad. Serviré con honor. El emperador se volvió entonces hacia Aran. Aran, tu inteligencia y tus habilidades administrativas no han pasado desapercibidas. Asumirás el papel de funcionario imperial, supervisando el sistema educativo y los orfanatos de todo el imperio. La próxima generación debe crecer con conocimiento, compasión y guía para que no caiga víctima de los mismos errores del pasado. Los ojos de Aran se abrieron de par en par antes de sonreír con dulzura y llevarse una mano al corazón. Gracias, Su Majestad. Haré todo lo posible para brindarles a nuestras futuras generaciones las oportunidades que merecen. Entonces llegó Sergio. Se mantuvo firme, su fervor inquebrantable se transformó en vacilación. La mirada del emperador se suavizó apenas al dirigirse a ella. Sergio, has luchado por la justicia, pero te engañaron quienes tergiversaron su significado. Te someterás a rehabilitación. Reaprenderás las leyes, la moral y lo que es la justicia. Solo cuando hayas completado esto regresarás a la policía, donde servirás como protectora, no como verdugo. Los hombros de Sergio temblaron, sus labios se apretaron en una fina línea. Se creía justa, pero la habían utilizado como instrumento de crueldad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se tragó las emociones e hizo una profunda reverencia. Lo entiendo, y lo acepto. Quiero defender la justicia esta vez. El emperador se volvió hacia Bols. El verdugo enmascarado permanecía en silencio, esperando su destino. Bols, has cobrado muchas vidas, y por ello debes expiar tus pecados. Te dedicarás a la ayuda humanitaria, ayudando a los necesitados, reconstruyendo lo destruido y ayudando a sanar las heridas de nuestro pueblo. Bols asintió solemnemente, apretando ligeramente los puños. Siempre supo que lo que hacía estaba mal, pero no podía evitarlo. Por su esposa y su hija haría lo que fuera. Pero ahora, puede ser un padre orgulloso. Haré lo que ordene, Su Majestad. El emperador entrecerró los ojos levemente. Además, tienes prohibido volver a usar una máscara. Quienes ayudan a otros deben hacerlo abiertamente, sin ocultarse tras un velo. Siguió un breve silencio antes de que Bols se quitara lentamente la máscara, revelando el rostro de un hombre agobiado por la culpa, pero firme en su deber. Entendido, dijo simplemente. A continuación, el emperador se volvió hacia Kurome. Kurome, tu cuerpo ha sufrido debido a las drogas que te han impuesto. A partir de ahora, serás hospitalizado y recibirás tratamiento para que recuperes tus fuerzas y prolongues tu vida. Su mirada se posó entonces en el Dr. Stilish, quien permanecía de pie con su habitual sonrisa burlancia. Y tú, Dr. Stilish, has malgastado tu ingenio en experimentos, drogas y armas poco éticas. Eso termina hoy. Te dedicarás a mejorar nuestros conocimientos médicos y a mejorar nuestras instalaciones de curación. El Dr. Stilish arqueó una ceja, pero guardó silencio mientras el emperador continuaba. Tu primera tarea es tratar a Kurome. Si oigo siquiera un rumor sobre experimentación ilegal o prácticas poco éticas, sufrirás las consecuencias. El doctor soltó una risita y se ajustó las gafas.
Oh, Su Majestad, me encantan los retos. Haré lo mejor que pueda. Después de todo, esta es una oportunidad muy generosa. Y si puedo lograr avances reales en el campo de la medicina, entonces todo habrá merecido la pena. El emperador volvió a examinar al grupo. La era del poder desenfrenado y la obediencia ciega ha terminado. Se les han encomendado nuevos propósitos, los que ayudarán a reconstruir nuestro imperio, en lugar de destruirlo. Confío en que no me decepcionarán. Uno a uno, los antiguos Jaeger se arrodillaron y juraron lealtad de nuevo, no a un sistema corrupto, sino al joven gobernante que buscaba cambiarlo todo. El emperador se recostó ligeramente en su trono, exhalando. Agame y Budo permanecieron a su lado, firmes en su apoyo. Había comenzado una nueva era y, con ella, una oportunidad de redención, crecimiento y justicia. Capítulo 52. Más cambios. Las grandes puertas de la sala del trono imperial se abrieron con un crujido, anunciando con su peso la llegada de las dos figuras. Garou entró primero, escudriñando la sala con su mirada penetrante. Tras él, Esdeath la seguía, con su uniforme de general, antes impecable, ahora hecho jirones y manchado de sangre. Cadenas le sujetaban las muñecas, y su paso normalmente seguro se redujo a un andar inestable y contenido. Sin embargo, a pesar de su condición, su expresión permanecía extrañamente tranquila. Sin miedo ni ira, solo una serenidad silenciosa. El emperador se sentó en su trono, con su rostro juvenil convertido en una máscara de neutralidad, aunque su mente no se mostraba en absoluto tranquila. Al llegar Esdeath al centro de la cámara, su mirada se cruzó con la de ella, y un torrente de recuerdos lo invadió. Recuerdos no solo de esta línea temporal, sino también de la que había presenciado a través de la visión del Supremo Teigu. Recordó la destrucción que ella había sembrado, la crueldad con la que había defendido el gobierno de Honest y los extremos a los que había llegado para mantener al ministro corrupto en el poder. Exhaló lentamente y se puso de pie. Esdeath, llamó con voz firme pero firme. Conocías la corrupción de Honest. Viste el sufrimiento de la gente. Y aún así, al final, elegiste defenderlo. Su mirada penetrante atravesó la mirada firme de ella. ¿Por qué? La sala permaneció en silencio. Budo permanecía de pie junto al trono, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Akame, siempre atenta, mantenía la mano cerca de su espada. Wave y los demás observaban desde la barrera, con una mezcla de curiosidad y preocupación por su excomandante en sus rostros. Esdeath exhaló, cerrando los ojos un momento antes de volver a abrirlos. Porque hice un trato, respondió con serenidad. Honest me dio control total sobre mis fuerzas, libertad total para buscar batalla a mi antojo. Ese fue nuestro acuerdo, y lo cumplí. No rompo mi palabra. El emperador entrecerró los ojos levemente. Aún sabiendo que le diste tu palabra a un hombre que manipuló y envenenó este imperio. Los labios de Esdeath se curvaron en una leve sonrisa, casi nostálgica. Los débiles perecen y los fuertes prosperan. Esa es la ley de la naturaleza, la regla de este mundo. La fuerza lo define todo. Ladeó la cabeza ligeramente, con una expresión pensativa en lugar de cruel. Viví según esa filosofía. Para mí, no importaba si Honest era corrupto o virtuoso. Lo que importaba era que yo fuera lo suficientemente fuerte como para moldear el campo de batalla a mi voluntad. Cerró los ojos, recordando su conversación con Garou tras la emboscada de Night Raid. Los abrió de nuevo y dijo, aunque lo hubiera pensado mejor, ya había dado mi palabra. No me habría retractado, cueste lo que cueste. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Agame apretó ligeramente el puño, Ran frunció el ceño con desaprobación y Wave tensó la mandíbula. Sin embargo, el emperador permaneció impasible, pues ya había vislumbrado su pasado y presenciado de primera mano cómo se habían forjado sus creencias. Inhaló profundamente antes de hablar. Entonces, por tus propias creencias, has sido derrotado. Dejó que el peso de la declaración se asentara antes de continuar. Tu título de general ha sido despojado. Ya no eres un líder de las fuerzas de este imperio. Dio un paso al frente, con la mirada fija. De hoy en adelante, servirás como un soldado regular, nada más. No buscarás batalla a menos que se te ordene explícitamente. Tu vida ya no te pertenece, pertenece al imperio. Y como tal, jurarás obediencia absoluta. Por primera vez, una expresión indescifrable cruzó el rostro de Esdeath. Ni ira ni desesperación, solo un momento de reflexión. Entonces, su mirada se dirigió a Garou, el hombre que la había vencido, aquel cuya fuerza no podía negar, aquel a quien amaba. Lo observó, buscando algo, antes de finalmente hablar. Si eso es lo que desea mi conquistador, dijo con su voz tan tranquila como siempre, entonces juro mi lealtad a su majestad. Garou sostuvo su mirada y asintió levemente. La tensión en la sala permaneció un instante más antes de que el emperador volviera a sentarse en su trono, indicando que el asunto estaba zanjado. El futuro se había alejado aún más de la línea temporal predestinada, y con él, el lugar de Esdeath en el imperio había cambiado para siempre. Había transcurrido un mes desde la ejecución pública de Honest, pero el ejército revolucionario no se había disuelto.
La reforma del imperio estaba en marcha, pero el ejército seguía dividido. Algunos líderes, cegados por la ambición, se negaban a renunciar al poder, mientras que otros se mostraban escépticos ante los supuestos cambios del imperio. Sin embargo, entre la tropa, un número creciente de soldados comenzó a cuestionar su propósito. Con la corrupción siendo erradicada activamente y la justicia cobrando forma, muchos se inclinaban a abandonar el campo de batalla y retomar sus vidas. En la base oculta de Nightlight, la tensión reinaba mientras Nagenda leía los últimos informes. Sus dedos se apretaron sobre el pergamino, su expresión se ensombreció por la ira. Leone, Lubok y Tatsumi la observaban con recelo, percibiendo su creciente frustración. Desde que Akame los dejó, Nagenda se había volcado en cada noticia sobre el imperio, reaccionando con creciente hostilidad. Esto es un truco, murmuró en voz baja, mirando fijamente las palabras que tenía delante. Tatsumi se removió incómodo antes de aclararse la garganta. Quizás el imperio sí esté cambiando, sugirió vacilante. ¿Oíste cómo el emperador indultó a Akame tras exponer las malas acciones del primer ministro? Creo que es hora de dejar de luchar y sumarnos a la red. La mirada de Nagenda lo miró fijamente, tan aguda como para cortar el acero. No menciones a ese traidor en mi presencia, espetó. El imperio sigue tan corrupto como siempre. Mira los castigos que han impuesto. Como mínimo, castigos menores. Los Jaegers, que cometieron crímenes imperdonables, fueron reasignados como si nada hubiera pasado. Ni siquiera este sufrió consecuencias reales. Simplemente la despojaron de su título de general. Puede recuperarlo en un abrir y cerrar de ojos. Leone suspiró, cruzándose de brazos. Jefe, por primera vez en años, la gente de la capital vive en paz. Los Jaegers e incluso Stead contribuyen a ello. Quizás sea tu odio hacia Stead lo que te impide creer en la realidad. Nagenda apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. No la conoces como yo, espetó. No sabes la clase de monstruo que es, la clase de monstruos que comandaba. Es imposible que se enmienden o cambien. Es solo otro truco para que la gente se sienta cómoda. Leone exhaló, negando con la cabeza. No lo sé, jefe. Quizás sea usted quien se niega a ver la verdad. Se enderezó y se dirigió a la salida. Lo he decidido. Vuelvo a la capital. No tengo intención de quedarme aquí más tiempo. Los ojos de Nagenda se entrecerraron con furia, pero antes de que pudiera hablar, Tatsumi respiró hondo y dio un paso al frente. Yo también voy, dijo en voz baja. Creo en lo que hizo Akame. Y si el imperio realmente está cambiando, entonces es hora de ayudar a moldear ese cambio en lugar de luchar contra él. La mirada de Nagenda los alternaba, con la rabia latente bajo la superficie. ¿Así que tú también vas a traicionar nuestra causa? Acusó. Igual que Akame. Leone se giró, con la mirada fija en el oro. Hemos logrado nuestro objetivo, gracias a Akame. Dicho esto, salió, seguida en silencio por Tatsumi. Lubok se quedó atrás, con expresión preocupada. Se giró hacia Nagenda con la preocupación grabada en el rostro. Nagenda, por favor, cálmate. No te precipites. Tenía miedo de que su creciente ira y desesperación la llevaran a tomar una decisión imprudente. Sabía que, en combate cuerpo a cuerpo, Leone y Tatsumi llevaban la ventaja. Si intentaba detenerlos por la fuerza, el resultado sería desastroso. Nagenda se sentó pesadamente, apoyando la cara entre las manos. El imperio les miente, murmuró. Los están engañando a todos. Su voz sonó hueca, llena de frustración y negación. Luego, tras una larga pausa, se enderezó y exhaló. No hay razón para seguir aquí. Nos dirigimos al campamento principal del ejército revolucionario. Lubok sintió un nudo en el estómago al observarla. Tenía un presentimiento terrible sobre a dónde la llevaría este camino, pero por ahora, solo podía seguirla y esperar que algo, o alguien, la hiciera cambiar de opinión antes de que fuera demasiado tarde. El imperio estaba cambiando, y con él, la gente luchaba por adaptarse a la nueva realidad. Mientras algunos luchaban por encontrar su lugar en el cambiante panorama, Garou pasaba sus días entrenando al gemelo o perfeccionando su control sobre Shambhala. Todos los días del último mes, intentó recuperar objetos de su antiguo mundo usando el Teigu, y finalmente lo logró. Su ropa del dojo, junto con algunos objetos diversos, ahora estaban en su poder. Una pequeña pero significativa victoria en el dominio de la misteriosa reliquia. Hoy, sin embargo, el orfanato tuvo visitantes. Seryu y Dan se dirigieron por las bulliciosas calles hacia el orfanato. Dan, en su nuevo cargo como funcionario encargado de la educación y los orfanatos, deseaba comprobar las condiciones. Seryu, por otro lado, tenía un motivo más personal. Quería conocer al antiguo maestro. Al llegar, vieron a Garou en el patio, rodeado de niños. El gemelo estaba de pie frente a él, imitando su postura mientras él les corregía la suya. Cerca, otros huérfanos copiaban torpemente los movimientos, con sus risas resonando en el aire. Sentado en un banco cercano, el viejo Band observaba con una sonrisa de satisfacción. Ran y Seryu se acercaron, ofreciendo respetuosas reverencias mientras saludaban al anciano artista marcial.
Es bueno verte de nuevo, maestro Van, dijo Ran cálidamente. Van rió entre dientes. Ah, Ran. Veo que te has adaptado bien a tu nuevo rol. Y Seryu, pareces diferente. Seryu respiró hondo antes de dar un paso al frente. Sin dudarlo, se arrodilló e inclinó la cabeza. Maestro Van, por fin lo entiendo. Veo lo equivocado que estaba mi sentido de la justicia. Lastimé a tanta gente, todo por seguir ciegamente lo que creía correcto. Apretó los puños, con determinación en la voz. Quiero cambiar, estoy cambiando. Por favor, ¿me enseñarías? Van la estudió un buen rato, con la mirada penetrante escrutando su rostro en busca de cualquier indicio de insinceridad. Luego, sonrió. Has llegado lejos, jovencita. Ahora tienes el corazón bien puesto. La esperanza brilló en los ojos de Seryu, pero Van negó con la cabeza. Estoy jubilado. Ya me he llevado a mi último alumno. Mis días de profesor han quedado atrás. Su expresión vaciló, pero antes de que pudiera responder, Van levantó la mano y señaló a Garou. Sin embargo, si de verdad quieres aprender, pregúntale. Como si fuera una señal, una columna de luz púrpura se elevó hacia el cielo, atrayendo la atención de todos. Cuando el resplandor se desvaneció, la risa triunfal de Garou resonó por el patio. Funcionó. El viejo maestro, Seryu y Ran se acercaron, solo para encontrar a Garou arrodillado junto a una bandeja llena de sándwiches redondos, papas fritas crujientes y varias botellas de vidrio llenas de un líquido oscuro y burbujeante. ¡Ja! Por fin conseguí Coca-Cola. Gritó Garou, levantando una de las botellas como si fuera un trofeo preciado. Antes de que pudiera beber un sorbo, un destello de movimiento apareció detrás de él. ¡Zas! La palma de Van golpeó la nuca de Garou con precisión y fuerza milimétricas, estrellándolo de cara contra el suelo. Cuando pensé que por fin habías madurado, ¿te pusiste a viajar a través del tiempo y el espacio? La voz exasperada de Van resonó por encima del gemido de Garou. Garou se incorporó, frotándose la cabeza dolorida. No es robar. Intento dominar el Teigu. Fue solo una feliz coincidencia. Van entrecerró los ojos peligrosamente. Cuando volvamos al dojo, tendrás que limpiar el suelo durante un mes como castigo. Al margen, Ran, Seryu y los niños estallaron en risas. Ran le dio un codazo a Seryu. ¿No deberías arrestarlo? Técnicamente es un ladrón. Seryu se encogió de hombros. Otros mundos están fuera de la jurisdicción policial. Ran se rió entre dientes. Tienes razón. Capítulo 53. Un futuro brillante. Tatsumi y Leone caminaban por las bulliciosas calles de la capital. El aire ya no estaba impregnado de miedo ni opresión, y por primera vez en años, la gente parecía vivir sin la sombra de la corrupción. Tras largas conversaciones, acordaron su siguiente paso: buscar a Akame para aclarar cualquier malentendido y quizás encontrar un nuevo propósito. Su destino era claro: el Palacio Real. Sin embargo, al llegar a las puertas, los guardias los detuvieron de inmediato. Somos exmiembros de Night Ride, declaró Leone con seguridad. Nos gustaría hablar con Akame. Los guardias intercambiaron miradas, visiblemente desconcertados. Tras un momento, uno de ellos asintió. Informaremos a su majestad y a Lady Akame. Por favor, sigan a mi compañero. Los dos fueron escoltados a una sala de espera separada, donde permanecieron sentados con nerviosa anticipación. Aunque ya no eran enemigos del imperio, no estaban seguros de cómo serían recibidos. Leone se cruzó de brazos, tamborileando con los dedos en el codo con impaciencia, mientras Tatsumi miraba fijamente la puerta. Minutos después, el mismo guardia regresó. Su majestad ha accedido a reunirse con usted. Por favor, sígame y compórtese lo mejor posible. Ambos asintieron y se pusieron de pie. Mientras los conducían a la sala del trono, notaron una figura familiar esperando justo afuera de la entrada. Akame estaba allí, vestida con su nuevo uniforme de guardia imperial, con sus ojos carmesí observándolos con serena intensidad. Leone fue el primero en reaccionar, sonriendo con suficiencia. Vaya, parece que te va bien, Akame. Ella se interrumpió cuando Akame de repente dio un paso adelante y la envolvió con sus brazos en un abrazo extraño. Tenía miedo de no volver a verte, dijo Akame en voz baja. La sonrisa de Leone se transformó en una sonrisa amable al devolverle el abrazo. Vamos, solo fue un malentendido. Estábamos muy preocupados por ti en aquel entonces. Tatsumi se acercó, con la voz llena de sinceridad. Seguimos siendo amigos, Akame. Akame asintió, retirándose con una sonrisa breve pero sincera. El emperador espera. Ven. Los tres entraron en la gran sala del trono, donde el joven emperador se sentó en su trono con un aire de realeza que excedía su edad. Akame hizo una reverencia, y Tatsumi y Leone hicieron lo mismo. El emperador los miró con una cálida sonrisa. Bienvenidos, Leone y Tatsumi. Llevo tiempo deseando conocerlos. Los dos intercambiaron miradas de sorpresa. No era la recepción que esperaban. Sus ojos se posaron en Akame, quien parecía igualmente sorprendido. El emperador rió entre dientes.
Akame no me ha contado nada sobre ustedes dos, pero ya los conozco. La confusión de Tatsumi y Leone se acentuó, pero el emperador continuó antes de que pudieran interrogarlo. Tatsumi, si estás dispuesto, me gustaría que te unieras al ejército imperial como vicecapitán de Wave. Y Leone, me gustaría que sirvieras en la policía. Los dos quedaron sorprendidos por la oferta, llegó rápida y de la nada. El emperador mantuvo la sonrisa mientras continuaba. Tatsumi, ya envié ayuda a tu aldea hace semanas. Es segura y la gente se está recuperando. En cuanto a los barrios marginales, se están reconstruyendo, y creo que tú, Leone, querrías ayudarlos y protegerlos. La expresión de Leone era indescifrable mientras procesaba sus palabras, pero antes de que pudiera responder, la mirada del emperador se clavó en la suya. Sin embargo, si aceptas, eso significa no beber estando de servicio, no causar problemas y no engañar a hombres inocentes para que te inviten a beber ni robarles el dinero. La mandíbula de Leone cayó y de inmediato se giró hacia Akame, como si la acusara de haberla traicionado. Akame parpadeó, visiblemente desconcertado. Yo, no dije nada. El emperador rió. Akame no es la fuente de mi conocimiento. He visto de primera mano la clase de personas que son y los sacrificios que han hecho. Un silencio denso siguió a sus palabras, y luego volvió a hablar, esta vez con solemne sinceridad. Vi sus destinos en otra línea temporal. Lucharon con valentía, pero su historia terminó en tragedia. De no ser por mi maestro, ninguno de nosotros habría tenido la oportunidad de cambiar ese destino. El emperador siguió describiendo algunas de las cosas que vio y les contó, con cada palabra ellos quedaban más impactados, el emperador sabía cosas que nadie debería saber y eso le daba credibilidad. Budo permaneció impasible junto al trono, sin sorprenderse por la revelación. Ya había sido informado de antemano, aunque esperaba que el emperador revelara este conocimiento a tiempo. El emperador no tenía intención de guardar este secreto. Quería que todos supieran cuánto había cambiado y a quién debían agradecérselo. Akame, Tatsumi y Leone se quedaron atónitos, sin palabras, al darse cuenta de cuánto había cambiado y de lo mal que podrían haber ido las cosas de no ser por Garou. Lo que una vez fue un final sombrío, lleno de tragedia y dolor, ahora albergaba la posibilidad de paz y prosperidad. Y por primera vez, sintieron gratitud por la presencia de Garou. Días después, el gran salón del Palacio Imperial rebosaba de charlas y risas. El emperador había organizado una reunión privada, invitando solo a quienes consideraba cercanos y de confianza. Entre los asistentes se encontraban el general Budo y los guardias reales, los 3 exmiembros de Night Raid, Leone, Tatsumi y Akame, los antiguos Jaegers, Garou, Ban y todos los niños del orfanato, incluyendo a Himiko. La fiesta no fue tan extravagante como los suntuosos festines que se celebraban durante el reinado de Honest, pero fue lo suficientemente grandiosa como para dejar a los niños huérfanos maravillados. Sus ojos, abiertos como platos, recorrieron el salón decorado, maravillándose con las elegantes lámparas de araña, la inagotable variedad de comida y la cálida calidez de un evento organizado para ellos. Nunca habían visto nada igual. Mientras continuaba la celebración, el emperador aprovechó la oportunidad para hacer un anuncio importante. Se levantó de su asiento y golpeó suavemente su copa para llamar la atención de todos. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profunda gratitud a alguien que ha hecho por este imperio más de lo que nadie podría imaginar, comenzó el emperador, con su voz resonando por todo el salón. Garou, has sido mi maestro, mi guía, y quien nos dio a todos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Sin ti, este imperio habría caído en la ruina. Garou, que había estado más concentrado en llenar su plato con comida que en el discurso, hizo una pausa a mitad del bocado y levantó una ceja hacia el joven gobernante. Como muestra de nuestro agradecimiento, continuó el emperador, por la presente le otorgo el título de tutor imperial y le otorgo el estatus de noble. La sala estalló en aplausos, y los niños fueron los que más vitorearon. Los exmiembros de la incursión nocturna, los Jaegers y los guardias aplaudieron al unísono, muchos sonriendo ante el merecido reconocimiento. Sin embargo, Garou simplemente frunció el ceño ante el anuncio, sin mostrarse impresionado. Mientras la celebración continuaba, Akame, Leone y Tatsumi se dirigieron hacia Garou, parándose frente a él con cierta vacilación. Akame fue el primero en hablar. Quería disculparme, dijo con solemnidad. Te ataqué varias veces sin comprender la verdad. De no ser por ti, seguiría perdida, y Honest seguiría aquí. Gracias, Garou. Leone se rascó la nuca, sonriendo tímidamente. Sí, te debemos mucho. Perdón por tratarte como a la mala y por atacarte cuando llegaste a nuestro mundo. Tatsumi asintió. Realmente te juzgamos mal. Solo espero que podamos seguir adelante. Garou hizo un gesto de desdén con la mano. No hace falta todo eso. Vivan sus vidas. El trío intercambió miradas, sintiendo que Garou no era de los que se dejaban llevar por el sentimentalismo, pero aún así sonrieron, apreciando sus palabras antes de alejarse. Poco después, Ban se acercó a Garou, con su habitual actitud amable pero firme.
Te has convertido en un héroe en este mundo, Garou. Garou se burló. No soy un héroe. Y nada de esto era mi intención. Van rió entre dientes. Si todos te ven como uno, te guste o no, lo eres. Le dio una palmadita de Garou en el hombro. Estoy orgulloso de las decisiones que tomaste, y más aún de ti. Me alegra que seas mi discípulo. Garou se quedó paralizado por un momento, sorprendido por el elogio. Miró a Van y luego apartó la mirada rápidamente antes de murmurar: gracias, viejo. Van sonrió con sorna, pero luego su expresión se tornó más traviesa. Dime, Garou, ¿te gusta alguien? Garou parpadeó sorprendido. ¿De dónde demonios salió eso? Van se encogió de hombros. Solo tengo curiosidad. ¿Es de At, quizás? Garou casi se atragantó con la comida. TCH. Le tengo algo de respeto, pero nada más. Si tuviera que salir con alguien, preferiría a alguien amable. Van lo miró con incredulidad antes de reír a carcajadas. ¿Tú? ¿Con una persona amable? Garou, la amabilidad y tú no son precisamente compatibles. Negó con la cabeza. Con tu personalidad, diría que solo este te encontraría remotamente atractivo. Garou frunció el ceño, pero Van continuó con una sonrisa burlancia: a este paso, podrías quedarte soltero el resto de tu vida. Solo tengo 18 años, murmuró Garou antes de meterse otro trozo de comida en la boca, ignorando las bromas del anciano. Mientras tanto, la fiesta continuaba, con la calidez de nuevos lazos y la promesa de un futuro mejor impregnando el ambiente. Capítulo 54. El fin del ejército revolucionario. El sol se cernía sobre la capital mientras Garou permanecía en un campo abierto a las afueras de la ciudad, frente a su antiguo maestro, Van. El anciano artista marcial permanecía de pie con los brazos cruzados, con una pequeña sonrisa cómplice en sus labios mientras observaba a su alumno preparar Shambhala para la transportación a otra dimensión. Muy bien, mantén la concentración, Garou, advirtió Van. No quiero acabar en un extraño mundo alternativo por error. Garou puso los ojos en blanco. Sí, ya lo pillo, respondió. Luego, con una sonrisa burlona, añadió: te seguiré pronto de todas llenas. Van asintió mientras le recordaba a Garou: aún tienes antecedentes por comer y algunos robos de comida que responder. El ojo de Garou se crispó. TCH. Sin decir nada más, apuntó a Shambhala hacia su amo, y un estallido de brillante luz púrpura envolvió a Van, llevándoselo lejos. Con un último suspiro, Garou guardó a Shambhala en el bolsillo y regresó a la capital. Tenía más asuntos que atender antes de irse. Caminó por las bulliciosas calles, dirigiéndose directamente al Palacio Real, donde sus alumnos entrenaban. Al llegar, encontró a los huérfanos gemelos y a Seryu practicando sus posturas, cada uno concentrado y decidido. Se detuvieron y lo saludaron respetuosamente al acercarse. Garou habló: no hace falta que seas tan formal, Seryu. Eres unos años mayor que yo. Seryu negó con la cabeza con firmeza. Eso no importa. Sigues siendo mi maestro, y debo mostrarte el debido respeto, igual que mis hermanos mayores. Garou suspiró, rascándose la nuca. Bien, como te guste. En fin, vine a avisarles que volveré a mi antiguo mundo por un tiempo. Sigan con su rutina de entrenamiento, si no veo ninguna mejora, serán castigados. Los tres se enderezaron, asintiendo con seriedad. Sí, profesor. Dijeron al unísono. Satisfecho, Garou giró sobre sus talones. De acuerdo, necesito informarle al último mocoso antes de irme. Un minuto después, entró en la sala del trono real, solo para encontrarse con rostros sombríos. El pequeño emperador estaba sentado en su trono, con expresión sombría e indescifrable, mientras Budo y varios oficiales permanecían firmes. El ambiente era tenso. Garou frunció el ceño. Bien, ¿qué pasa ahora? El emperador exhaló lentamente antes de hablar. El llamado ejército revolucionario se ha aliado con una nación extranjera. Han masacrado varias aldeas en las afueras del imperio y están difundiendo rumores de que somos los responsables. Garou apretó los puños ante la noticia. Sabía que los revolucionarios luchaban por encontrar un propósito tras la ejecución de Honest, pero caer tan bajo, era patético. El emperador se volvió hacia un oficial que estaba a su lado. Invoca a Esdeat. Hay vidas inocentes en juego, y no permitiré que esto continúe. Garou se debatió un momento antes de dar un paso al frente. Oye, mocoso. Planeaba volver a mi mundo por un tiempo, pero como soy tu maestro, te ayudaré esta vez. Su mirada penetrante se fijó en la del emperador. Solo dime dónde encontrarlos. Me encargaré de esto yo mismo. La sala quedó en silencio por un momento antes de que el emperador asintiera levemente y agradecido. Lo agradezco, maestro. Ya oyó a mi maestro. Traiga todos los informes sobre su ubicación y movimiento ahora mismo. Garou juntó las manos y esperó. No tardaron en llegar los informes sobre la ubicación y los movimientos del enemigo. Junto con los informes llegó Esdeat, vestida con el uniforme de soldado estándar en lugar de su habitual uniforme blanco de general. Se encontraba ante el emperador.
su presencia aún imponente a pesar de su apariencia más sencilla. El emperador se volvió hacia Wave. Te confío el liderazgo del ejército. Esdeath será tu consejera y apoyo en combate. Además, mi maestro, Garou, te acompañará. Wave hizo una profunda reverencia. No lo decepcionaré, su majestad. Esdeath, sin embargo, solo hizo una reverencia silenciosa antes de volverse hacia Garou con una sonrisa divertida. Al final, los dos iremos juntos a la guerra. Garou se burló. No será una guerra. Me aseguraré de que sea una aniquilación unilateral. Esdeath se rió, claramente entretenida por la idea. Tras recibir las órdenes, el ejército imperial partió casi de inmediato. Aunque solo contaba con 500 soldados, su misión era clara: interceptar al enemigo antes de que pudiera causar más destrucción. Sin embargo, la oposición contaba con 20.000 hombres. A pesar de la abrumadora desventaja numérica, ni un solo soldado imperial mostró miedo. Al fin y al cabo, contaban con Esdeath y Garou de su lado. Lo que debería haber sido una marcha de una semana se completó en tan solo 2 días, gracias a su pequeño tamaño y ritmo forzado. Al acercarse al campamento enemigo, Garou dio un paso al frente. Voy a atacar solo, dijo. Saludad, preparaos para tomar prisioneros. Wade dudó. ¿Planeas capturar a sus líderes y matar al resto? Garou sonrió con sorna. Estoy capturando a todos los de alto rango. Hoy no habrá muertos, solo prisioneros. Wade inhaló profundamente y asintió. Entendido. En un abrir y cerrar de ojos, Garou desapareció, avanzando a una velocidad inhumana. Los soldados avanzaron a un ritmo más lento, pero al acercarse al enemigo, los gritos de terror llenaron el aire. El caos había estallado en el campamento enemigo. Los soldados huyeron frenéticos, con las ganas de luchar destrozadas. Wade observó el campo de batalla y dio una orden mesurada. Avancen lentamente. Dejen la lucha a los Garou. Al llegar, encontraron el suelo cubierto de armas rotas y capitanes inconscientes. Los soldados de... Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Infantería habían abandonado sus puestos, dejando solo a los oficiales de alto rango inconscientes en el suelo. Garou regresó hacia ellos, sacudiéndose el polvo de las manos. Destruí sus armas. Noqueé a sus líderes. El resto huyó para salvar la vida. Wave solo pudo asentir en silencio antes de salir de su estupor. Empiecen a atar a los prisioneros. Esdeath, con los brazos cruzados, suspiró decepcionada. ¡Qué mala suerte! Tenía muchas ganas de luchar a tu lado. Garou la ignoró por completo. Cerca de allí, Tatsumi se lanzó repentinamente hacia los prisioneros capturados, llamando la atención de Wave. Siguiéndolo, Wave vio a Tatsumi detenerse frente a 2 individuos que estaban siendo atados, Nagenda y Lubok. ¿Los conoces?, preguntó Wave. Tatsumi asintió con tristeza. Son de Mewtide. Ella es Nagenda, nuestra líder, y este es Lubok. Wade puso una mano firme sobre el hombro de Tatsumi. Eligieron su camino. Ya no puedes hacer nada. Tatsumi suspiró y miró hacia otro lado. Mientras tanto, Garou se volvió hacia Esdeath. Cuida a los prisioneros. Nada de matar. Deja que el juicio lo haga el mocoso del palacio. Esdeath sonrió con suficiencia. Como quieras. Con una respiración profunda, Garou se alejó del campo de batalla. Entonces, sin previo aviso, una enorme columna de luz púrpura irrumpió en el cielo, iluminando el mundo. En ese momento, todos lo supieron. Garou había abandonado su mundo. Al desvanecerse la luz de Shambhala, Garou se encontró al pie de una larga y familiar escalera excavada en la ladera de la montaña. Recorrió con la mirada los desgastados escalones, hasta la cima donde se alzaba el dojo de su maestro, el lugar donde realmente había comenzado su camino como artista marcial. Con una respiración profunda, Garou comenzó su ascenso. Cada paso lo acercaba al pasado. A los recuerdos del agotador entrenamiento, la disciplina y las duras lecciones que lo habían forjado en el artista marcial que era ahora. Al llegar a la cima, se encontró con el antiguo dojo. Abrió la puerta corrediza y entró, encontrando a su maestro, Ban, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de madera, con una taza de té humeante en la mano. Ban levantó la vista, y sus ojos, envejecidos pero penetrantes, se clavaron en su antiguo alumno. Empezaba a pensar que cambiaste de opinión y no vendrías, reflexionó, tomando un sorbo. O quizá te equivocaste y acabaste en otro sitio. Garou se burló, dando un paso adelante. Ni hablar de que cometería un error. Surgió algo, eso es todo. Ban arqueó una ceja, esperando una explicación más detallada. Garou no dudó y resumió brevemente lo sucedido en el otro mundo. Su decisión de ayudar a su estudiante, la guerra que acababa de terminar sin ayuda de nadie, sin matar a nadie. El anciano escuchó en silencio, asintiendo al final de la explicación. Tomaste la decisión correcta, dijo simplemente.
Pasó un momento de tranquilidad entre ellos, el dojo se llenó únicamente con el canto distante de los pájaros afuera. Entonces Van rompió el silencio. ¿Y ahora qué? ¿Planeas quedarte aquí o regresar al otro mundo? Garou exhaló, frotándose la nuca. Creo que me moveré entre ambos. Este mundo me dio desafíos y entrenamiento, pero, el otro tiene a mis alumnos. Una sonrisa sincera y cálida se dibujó en el rostro de Garou, algo inusual e inesperado. No pensé que diría esto, pero la verdad es que disfruto más enseñando que luchando. Van le devolvió la sonrisa, dejando su té. ¿De verdad? Entonces deberías abrir tu propio dojo en ese mundo. Estás más que cualificado. Garou dejó escapar una breve risita, pero antes de que pudiera responder, las siguientes palabras de Van borraron la sonrisa de su rostro. Pero primero, vamos a la comisaría. Tienes que reconocer tus errores. El ojo de Garou se crispó. TCH. Nunca vas a olvidarlo, ¿verdad? Van sonrió con suficiencia. Ni hablar. Capítulo 55. El fin de Nagenda. Tras el regreso de los prisioneros del ejército revolucionario a la capital, fueron recluidos de inmediato en los calabozos. Los generales y altos mandos, considerados los más peligrosos, fueron recluidos en celdas aisladas para evitar cualquier colusión o intento de fuga. Su rebelión había terminado, y ahora esperaban juicio. Tatsumi no perdió tiempo en informar a Leone y Akame sobre el estado de Nagenda y Lubok. El emperador, en un acto de generosidad, les permitió reunirse con sus amigos por última vez antes de que se decidiera su destino. Fue una oportunidad agridulce, una que afrontaron con pesar. Su primera parada fueron las celdas compartidas, donde Lubok y varios otros capitanes y tenientes del ejército revolucionario estuvieron recluidos. En cuanto vieron a Lubok, sus expresiones se ensombrecieron. Estaba sentado contra la fría pared de piedra. Su habitual despreocupación había dado paso al agotamiento y la tristeza. Su cabello verde estaba despeinado, y su sonrisa, antes juguetona, se había desvanecido hacía tiempo. Leone apretó los puños, incapaz de contener su frustración. ¿En qué demonios estaban pensando? ¿Atacar aldeas inocentes? ¿Desde cuando la revolución se convirtió en masacrar a la gente que se supone que debían proteger? Lubok dejó escapar un suspiro cansado, con la mirada fija en el suelo húmedo. Las cosas cambiaron tras la muerte de Honest. Los líderes se dividieron en dos grupos: los que ansiaban poder y los que estaban paranoicos con el imperio. Nagenda estaba en este último grupo. Creía que el imperio mentía sobre reformarse y consideraba cada acción que realizaban una manipulación. Su voz se volvió más baja. No podía dejarla. Por muy mal que se pusieran las cosas, no podía darle la espalda. Si se dirigía hacia la muerte, la seguiría. Tatsumi, Akame y Leone intercambiaron miradas de dolor. Incluso ahora, la lealtad de Lubok hacia Nagenda seguía siendo firme. Lubok los miró. No está bien. Por favor, véanla. Asintieron en silencio y avanzaron hacia las celdas aisladas. Al llegar a la de Nagenda, se encontraron con una imagen desalentadora. La otrora tranquila y serena líder de Muctalide era apenas reconocible. Su ojo restante estaba hundido, con una ojera que manchaba la piel bajo él. Su cabello estaba despeinado, más largo de lo habitual, lo que indicaba que su declive había comenzado mucho antes de su captura. Al acercarse, los ojos apagados de Nagenda brillaron con una punzada. Así que los traidores han venido a regodearse. ¿Estás aquí para burlarte de mí tras unirte al vil imperio? Su voz rezumaba amargura, y su mirada perdió toda calidez. Akame dio un paso al frente con expresión triste. Nagenda, el imperio está cambiando para mejor, ahora me las tonterías, espetó Nagenda. Indultaron a una herramienta de asesinato traicionera como tú. Impusieron castigos leves a Stead y a su equipo de asesinos dementes. El imperio no ha cambiado, solo lleva una máscara diferente. Akame se estremeció, con el dolor reflejado en su rostro. Leone apretó los dientes, su ira en aumento. Sabes perfectamente que Akame no es una asesina sin cerebro. Expuso la corrupción de Honest. Sabes cuánta culpa carga por cada vida perdida. La voz de Leone temblaba de frustración. Y no me vengas con esas tonterías de los Jaegers. Los conozco. No son monstruos. Wave es un buen tipo que quiere proteger a la gente. Ran se unió para cambiar el imperio desde dentro. Incluso Seryu, que solía seguir órdenes ciegamente, se ha dado cuenta de sus errores y está intentando ser mejor. Tatsumi intervino con voz firme. Este imperio ya no es el mismo. Trabajo con Wave a diario. No es un soldado sin cerebro. Se preocupa y piensa en el bienestar de la gente. El imperio aún tiene problemas, pero lo está intentando. Estamos intentando mejorar las cosas. En lugar de dejarse convencer, la expresión de Nagenda se ensombreció. Fuera. Espetó. No quiero oír más de tus tonterías traidoras. Todos ustedes han traicionado la revolución. Me han traicionado a mí. El trío la miró por última vez, pero la líder sabia y compasiva a la que una vez siguieron había desaparecido. Solo quedaba una mujer rencorosa y rota, aferrada al pasado.
Con el corazón apesadumbrado, se dieron la vuelta y se alejaron, sabiendo que no había nada más que pudieran decir para traerla de regreso. Magenta seguía sentada en silencio en su celda, con el cuerpo agotado y el espíritu desgarrado por el peso de la derrota. La visita de Tatsumi y los demás la había llenado de ira y odio. La idea de que el imperio pudiera cambiar, de que pudiera ser cualquier cosa menos el monstruo opresivo contra el que había luchado, parecía absurda. Y, sin embargo, la convicción en sus voces la inquietaba. El sonido de pasos acercándose resonó por el pasillo de piedra. Magenta frunció el ceño. ¿Otra visita? Su único ojo se entrecerró al ver quién estaba frente a la puerta de su celda. Esdeath. El odio la invadió, sus dedos se cerraron en puños mientras miraba fijamente a la mujer que tanto le había arrebatado. ¿Por qué estás aquí?, espetó, con la voz cargada de odio. Esdeath se irguió, con los brazos cruzados, mientras observaba el aspecto demacrado de Magenta. En lugar de responder, simplemente observó a su antiguo camarada con una expresión indescifrable. Esperaba que estuvieras enfadada por tu deserción de aquel día, pero esto, ladeó ligeramente la cabeza. ¿De verdad me odias, verdad? La furia de Magenta no hizo más que crecer. ¿Estás aquí para hacerte el tonto? ¿Después de todo lo que has hecho? Mataste a mis hombres, me quitaste la mano, me quitaste el ojo. ¿Y preguntas por qué te odio? Esdeath parpadeó, con expresión serena. Siempre respeté tu inteligencia, como tú respetaste mi fuerza. Así como menosprecié tu débil mentalidad, tú menospreciaste mi brutal filosofía. Ese día, te dejé ir, con la esperanza de que regresaras más fuerte para que pudiéramos tener una verdadera lucha. Esperaba ira, pero no este odio profundo. ¿Por qué? Se hizo el silencio entre ellos. La respiración de Magenta era entrecortada, sus emociones se enredaban en una tormenta de amargura y agotamiento. Las palabras de Esdeath no transmitían burla ni diversión, solo una silenciosa curiosidad. Magenta se mordió el labio. Sí, sentía rabia hacia Esdeath, también le temía. Incluso la compadecía. Pero cuando había empezado a sentir solo odio hacia ella... Esdeath continuó, con una voz extrañamente tranquila, casi pensativa. Después de conocer a Garou, empecé a reconsiderar mi ideología. Su mera existencia refutaba todas mis creencias. Por primera vez, conocí a alguien verdaderamente poderoso, más allá de mi alcance, pero sin interés en la crueldad ni la dominación. Lo amaba, pero él no me aprobaba. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa autocrítica, y eso me hizo preguntarme si estaba equivocada. Magenta la miró fijamente, sin palabras por un momento. Esta no era la Esdeath que conocía. No había presunción y arrogancia. Solo había sinceridad, un cambio inquietante en la mujer que había llegado a despreciar. Esdeath dejó escapar un suave suspiro. No sé qué hacer ahora en mi vida. Así que decidí intentar algo diferente, ser diferente, ver qué más veía. Y eso empieza por reconocer lo que he hecho. Vine aquí para decirte que lamento haberte humillado ese día. Los ojos de Magenta se abrieron de par en par. No fueron solo las palabras, sino el tono. No hubo un discurso grandilocuente, ningún intento de justificar sus acciones. Solo una simple y discreta disculpa. Antes de que Magenta pudiera recuperar la voz, Esdeath giró sobre sus talones. Para eso vine. Ella se alejó sin mirar atrás. Magenta permaneció sentada en silencio, contemplando el frío suelo de piedra bajo sus pies. Sus emociones eran un maraña, y su odio, de repente, se sentía fuera de lugar. Recordó lo furiosa que se sintió cuando Esdeath fue derrotada por primera vez por Garou, solo para que éste la dejara ir sin hacerle daño. Como Esdeath, a pesar de todo, siguió prosperando mientras ella misma perdía a sus hombres y quedaba lisiada. Se había dicho a sí misma que odiaba a Esdeath por su crueldad, su brutalidad, pero ahora, una incómoda comprensión se apoderó de ella. Ella no estaba solamente enojada con Esdeath. Ella estaba celosa. Había sufrido por negarse a ser parte de la maldad del imperio, mientras que Esdeath, quien la había abrazado por completo, había enfrentado tan pocas consecuencias. El mundo era injusto. Y eso era lo que más odiaba de todo. El día del ajuste de cuentas había llegado. El destino de los prisioneros no tardó en decidirse. El veredicto fue claro: ejecución pública. Uno a uno, los revolucionarios fueron sacados a rastras de las mazmorras, con sus cadenas resonando contra el suelo de piedra mientras marchaban hacia su destino final. Cuando le llegó el turno a Magenta, dos figuras se acercaron a ella: el joven emperador en persona y el imponente general Budo. Al verlos, el único ojo de Magenta se entrecerró levemente, sorprendida por su presencia. El rostro del emperador no reflejaba desprecio ni regodeo, solo tristeza y compasión. Esperaba, dijo el emperador en voz baja, con un deje de pesar en la voz. Esperaba que te reincorporaras al imperio, que pudieras convertirte en una fuerza para el bien. Bajó la mirada, apretando los puños. Lamento mucho que esto termine así. Magenta cerró el ojo y exhaló lentamente. Yo misma me lo busqué, admitió. Su voz era firme, pero había una inconfundible fuerza en sus palabras.
Estaba tan convencida de que el imperio jamás cambiaría, que ni siquiera intenté ver la verdad. El emperador la miró. Haré todo lo posible para asegurarme de que el futuro sea diferente. No más corrupción. No más derramamiento de sangre sin sentido. La justicia guiará al imperio hacia adelante. Dudó antes de inclinar ligeramente la cabeza. Gracias por luchar contra la oscuridad que una vez nos azotó. Sé lo que tú y tu gente han hecho. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa cansada se dibujó en los labios de Magenta. Observó al chico que una vez había sido una simple marioneta, ahora de pie con convicción. Eres un gobernante mucho mejor de lo que jamás imaginé que podría ser, admitió. Quizás, realmente traigas un futuro más brillante. Budo dio un paso adelante y abrió su celda. Las cadenas resonaron al ser liberada, aunque no intentó resistirse. Mientras la sacaban, el joven emperador cerró los ojos, recordando el día en que se enfrentó a su propia ejecución en otra vida. Ahora, los papeles se habían invertido. No pudo evitar preguntarse, ¿podría haber terminado de otra manera? ¿De verdad no había otra opción? Con un suspiro, los siguió afuera. Ese día, los líderes del ejército revolucionario fueron ejecutados uno a uno. Lubov fue el primero. Su cuerpo sin vida yacía en el suelo, su vibrante cabello verde, inconfundible incluso en la muerte. Magenta contempló el cuerpo con tristeza. Él era el único que la acompañaba, pasar a lo que pasara. Deseó poder tener una última conversación con él. Pero ya era demasiado tarde. Cuando finalmente llegó su turno, Magenta caminó con dignidad y mirada serena mientras ascendía a la plataforma de ejecución. Su mirada recorrió a la multitud reunida antes de posarse en tres figuras familiares que se encontraban justo debajo. Tatsumi. Leone. Akame. El trío observaba en silencio, con la tristeza grabada en sus rostros. A pesar de todo lo que hizo y dijo, aún muestran tristeza por ella, y en sus últimos momentos, acudieron, aunque solo fuera como testigos. Magenta les dedicó una pequeña sonrisa y susurró un suave y apenas audible gracias. Entonces la hoja cayó. Su cabeza rodó sobre la plataforma y su cuerpo se desplomó sin vida junto a ella. Los vítores de la multitud se mezclaron con los suspiros silenciosos y desconsolados de quienes una vez la llamaron su líder. Magenta, líder de New Tribe, ya no existía. Capítulo 56. El mundo cambió. Pasaron las semanas y la paz había regresado al imperio. El pequeño emperador asistía incansablemente a las reuniones con sus funcionarios, trabajando diligentemente para mejorar la situación del imperio. Las cicatrices de la guerra aún persistían, pero con cada día que pasaba, el imperio avanzaba hacia un futuro más prometedor. A pesar de sus grandes responsabilidades como emperador, el joven se mantuvo dedicado a su formación. Sin embargo, junto con Seryu y las hermanas gemelas, sus deberes reales a menudo le impedían dedicar tanto tiempo como ellas. Aún así, se esforzó, negándose a dejar que el trono lo ablandara. Hoy fue otro largo día lleno de discusiones y negociaciones políticas. El emperador acababa de terminar su última reunión y decidió dirigirse al campo de entrenamiento. La sola idea de entrar en la arena y practicar con sus compañeros lo llenaba de emoción. Era uno de los pocos momentos en que se sentía libre. Al llegar al campo de entrenamiento, notó que Seryu y el gemelo conversaban con una figura que no reconoció de inmediato. El hombre tenía un aire familiar, pero su apariencia era completamente distinta a la que el emperador tenía grabada en su memoria. El emperador se acercó, con la curiosidad evidente en sus ojos juveniles. Antes de que pudiera hablar, el hombre se giró hacia él y se burló. ¿Por qué llegas tarde, mocoso? El emperador parpadeó sorprendido. Esa voz era inconfundible. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que estaba sucediendo al observar con más atención al hombre que tenía delante. Era Garou. Pero ya no se parecía en nada a antes. Su peinado, antes salvaje e inconfundible, ahora estaba cortado y peinado, recordando al antiguo maestro Van. Su ajustado atuendo de artista marcial había sido reemplazado por un sencillo suéter que ocultaba gran parte de su imponente físico. Se veía diferente. Más tranquilo, quizás. Pero la agudeza en su mirada permanecía. El emperador esbozó una amplia sonrisa. Maestro. Has vuelto. Dijo con la voz llena de auténtica alegría. Garou sonrió con sorna. ¿Qué? ¿Creías que me había ido para siempre? El emperador negó con la cabeza. Esperaba que regresaras, pero no esperaba que cambiaras tanto. Seryu rió entre dientes. Nos sorprendió a todos. Pero sigue siendo él, no se equivoquen. Uno de los gemelos asintió. Te estábamos esperando. Garou se cruzó de brazos. Basta de charlas. Ya que por fin están aquí, veamos si han seguido con el buen trabajo. El emperador rió, entrando al campo de entrenamiento con energías renovadas. Su maestro había regresado, y a pesar de todos los cambios, sabía que algo permanecía constante. Garou estaba allí para impulsarlo más allá de sus límites. Y no lo cambiaría por nada del mundo.
Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el campo de entrenamiento imperial, los 4 estudiantes yacían despatarrados en el suelo, exhaustos pero satisfechos. Les dolía el cuerpo, pero era un dolor familiar, el que indicaba crecimiento. Garou los observaba con los brazos cruzados, asintiendo en señal de aprobación. «¿Has seguido con tu entrenamiento?» «Bien», dijo. Su mirada penetrante se posó entonces en el pequeño emperador, que aún recuperaba el aliento. «Chico, quiero construir un dojo», dijo Garou con claridad, haciendo que el emperador se incorporara un poco. «Uno de verdad, donde la gente pueda aprender artes marciales como es debido. Un lugar tranquilo, pero lo suficientemente cerca de la capital como para que sea accesible. Quiero un lugar en la cima de una colina, con una escalera de piedra que suba hasta él». El emperador parpadeó, sorprendido por un momento, pero luego una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. «Me parece una idea maravillosa, maestro. Hay una colina al oeste de la capital. Es el lugar perfecto para un dojo. Es elevada, tranquila y tiene un sendero natural donde podemos construir la escalera de piedra». Garou asintió con aprobación. «Bien. Te dejo los arreglos entonces. Después de todo, eres el emperador». El chico se enderezó, tomándose la responsabilidad en serio. «Me aseguraré de que esté construido lo antes posible». Garou sonrió con suficiencia. «Cuídense de hacerlo». Luego volvió a centrarse en sus alumnos. «Hasta entonces, seguiremos entrenando aquí. Sin aflojar». El trío gimió al unísono, pero el emperador simplemente sonrió, emocionado por lo que les depararía el futuro. Un nuevo dojo, un lugar donde las artes marciales pudieran florecer y la gente pudiera aprender a protegerse. Era un paso hacia un imperio más fuerte. Y con Garou a la cabeza, el futuro parecía prometedor para el emperador. «Ari, Eren, vamos al orfanato. Ha pasado un tiempo desde que los visité», dijo Garou a los gemelos. Los gemelos asintieron y se fueron junto a Garou. Seryu fue a la estación de policía ya que su patrulla llegaría pronto mientras el emperador regresó. Tenía un dojo que construir ahora. Garou caminó junto a los gemelos, con las manos metidas en los bolsillos mientras los escuchaba informarle de todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Mientras escuchaba, Garou levantó una ceja cuando la vida amorosa de Himiko se convirtió en el tema de conversación. «¿Está saliendo con Ran ahora?», repitió, inclinando ligeramente la cabeza pensativo. Los gemelos asintieron al unísono. Sí, llevan un tiempo trabajando juntos, viajando por todo el imperio, visitando escuelas y orfanatos. Fue algo natural. Garou lo pensó un momento antes de asentir. Tiene sentido. Ambos tienen la misma calma y pasión por ayudar a los niños. Se complementan. «Es un buen chico», añadió uno de los gemelos con una sonrisa. Garou tarareó en señal de acuerdo antes de preguntar. «Entonces, sin ella, ¿quién dirige el orfanato ahora?». Los gemelos intercambiaron una mirada cómplice antes de sonreír con suficiencia. «Es una sorpresa», dijo uno de ellos con enigmática ironía. Garou suspiró, negando con la cabeza. «Claro que sí. Bien, lo averiguaré pronto». Al llegar al orfanato, la imagen que Garou recibió fue nada menos que inesperada. Akame jugaba con los niños. Su expresión estoica habitual había dado paso a una sonrisa suave y sincera. Llevaba un sencillo vestido negro con elegantes líneas rojas que le daban un aspecto elegante pero informal. Le sentaba de maravilla, y en ese momento, nadie pensaría en la despiadada asesina que había sido. Era solo una mujer normal que disfrutaba de una vida tranquila. Garou se detuvo en seco, sorprendido. Los niños lo vieron primero y corrieron hacia él. Sus voces emocionadas atrajeron la atención de Akame. Ella se giró para mirarlo. Sus ojos carmesí se iluminaron al reconocerlo. «Bienvenido de nuevo», dijo con una pequeña sonrisa. Garou sonrió con suficiencia. «Casi no te reconozco, señorita Pesimismo». Se cruzó de brazos. «Pareces normal». Akame rió suavemente. «Tras los malos tiempos, decidí que no quería tener nada que ver con las peleas. Devolví a Murasame y decidí trabajar aquí. Me gustó el ambiente desde la primera vez que lo visité». Luego examinó a Garou. «Tú también has cambiado. Te ves más tranquilo, salvo por los ojos». Garou se encogió de hombros. El anciano lo sugirió. Dijo que si quería seguir enseñando, debía empezar a parecer una persona respetable. Antes de que Akame pudiera responder, otra voz gritó desde la entrada del orfanato. «La comida está lista». Garou se giró hacia la voz, pero sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa. Esdeat estaba allí, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul a juego con su cabello. Sus largos cabellos estaban recogidos en un moño pulcro, y su habitual presencia fría y calculadora dio paso a algo más suave. Le sonrió al acercarse, con un aspecto completamente distinto al de la general loca que recordaba. Garou miró a Akame. «¿Qué hace aquí?». Akame le dirigió una mirada cómplice. Dejó el ejército y decidió ayudar a cuidar a los huérfanos. Garou se volvió hacia Esdeat, entrecerrando los ojos. «¿No estarás planeando criar a tus futuros contrincantes o algo así?».
Esdeat rió, negando con la cabeza. Eso sería interesante, pero no. Ya no quiero saber nada de peleas. Se cruzó de brazos, pensativa. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que quería probar algo diferente. Además, ya no me quedan guerras por librar, y, sonrió levemente, la verdad es que disfruto aquí. Es mucho más divertido de lo que esperaba. Garou parpadeó, mirando entre Akame y Esdeat. Estos dos y antiguos asesinos, guerreros despiadados que vivían para la batalla y la matanza y habían cambiado por completo. Nunca lo habría creído si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Pasaron de locos a amantes de la paz demasiado rápido, de una manera antinatural, murmuró para sí mismo antes de sacudir la cabeza. Este mundo realmente ha cambiado para mejor. Capítulo 57. Imperio Pacífico. El sol proyectaba sus rayos dorados sobre la gran escalera de piedra que conducía al dojo, testimonio del arduo trabajo y la dedicación invertidos en su creación. En la cima de la colina, elevándose contra el cielo, se encontraba el gran dojo de Garou. No era un dojo cualquiera. Era un lugar donde guerreros, nobles y plebeyos acudían por igual para aprender un arte marcial sin igual. El singular estilo de combate de Garou se había extendido por todo el continente, convirtiendo su dojo en el más famoso del país. Gente de todos los rincones del imperio viajaba para entrenar con el legendario artista marcial, con la esperanza de alcanzar incluso una mínima parte de su habilidad. El propio Garou se encontraba en la entrada, con los brazos cruzados, observando a los estudiantes entrenar bajo la atenta guía de sus discípulos mayores. Había recorrido un largo camino, desde un luchador solitario y un cazador de héroes hasta un maestro que forjaba a la siguiente generación. Su dojo se había convertido en un lugar de disciplina e iluminación, atrayendo a quienes buscaban fuerza no solo en sus puños, sino también en su espíritu. Mientras tanto, el imperio seguía prosperando. Desde el fin de la revolución, reinaba la paz, y el pueblo vivía en una era de prosperidad sin precedentes desde su fundación. El emperador Makoto, con una sabiduría inaudita para su edad, había llevado a la nación a la estabilidad, demostrando ser un gobernante justo y capaz. Su reinado se caracterizó por el progreso en todos los ámbitos: economía, gobernanza e incluso medicina. El Dr. Stylish había sido una figura clave en estos avances. Antaño un científico conocido por sus métodos cuestionables, se reformó bajo el nuevo imperio y llevó la medicina a nuevas alturas. Sus avances en técnicas de curación y prevención de enfermedades salvaron innumerables vidas, haciendo que sus contribuciones fueran tan significativas como la fundación misma del imperio. Su nombre pasaría a la historia como una de las mentes más brillantes de su tiempo. En otros lugares, el amor había florecido tras la guerra. Wave y Kurome se habían casado, y Kurome finalmente se recuperó gracias a los tratamientos del Dr. Stylish. Lo que antes era un futuro incierto se había convertido en una vida larga y feliz para ambos. Ran se había casado con Himiko, y ambos continuaban su labor para mejorar la educación y el cuidado de huérfanos en todo el imperio. Tatsumi y Seryu, a pesar de sus inicios difíciles, encontraron el amor el uno en el otro y también se casaron, demostrando que la redención y el cambio siempre eran posibles. Eren, el joven que fue el primer alumno de Garou, había empezado a salir con la hija de Bols. Con el tiempo, ambos habían estrechado lazos y se acercaban cada día más. Sin embargo, quizás la pareja más inesperada fue la de Leone y el general Budo. Muchos se quedaron impactados por la revelación, ya que Budo era 15 años mayor que ella, pero eso nunca le importó a Leone. Su relación, cimentada en el respeto y la comprensión mutuos, había evolucionado hacia algo más. Para sorpresa de todos, formaban una pareja fuerte y amorosa, donde el carácter salvaje de Leone equilibraba la férrea disciplina de Budo. Hoy, sin embargo, no era un día cualquiera, era un día de celebración. Las calles de la capital rebosaban de alegría y risas, con pancartas ondeando y la música inundando el aire. La gente bailaba en las calles, festejando y celebrando lo que quizás fuera el evento más grandioso de la historia reciente: la boda del sabio emperador Makoto con su amada Ari. El joven emperador, quien una vez fue un niño que luchaba por encontrar su lugar, se había convertido en uno de los gobernantes más grandes de la historia del imperio, y hoy, daba el siguiente paso en su vida. Garou se sentó entre sus amigos en el gran banquete, disfrutando del ambiente. Estaba sentado en una mesa especial, y en su regazo estaban sus dos hijos. Uno tenía una llamativa cabellera azul y ojos dorados, mientras que el otro tenía el cabello plateado y ojos rojos intensos. Eran una mezcla de sus padres, un testimonio de la vida que había construido en este mundo extraño. Todos sus amigos estaban allí. Tatsumi y Seryu estaban sentados en la mesa junto a él, compartiendo bebidas e intercambiando bromas. Wave rodeaba con el brazo a Kurome, quien se inclinaba hacia él con satisfacción, mientras Ran y Himiko reían mientras observaban la fiesta. Incluso Leone y Budo se lo pasaban bien, aunque Leone era quien más bebía, como era de esperar. Esdeat, quien había elegido un camino diferente al de su pasado, se sentó con Akame alrededor de Garou, ambos observando las festividades con cálidas sonrisas.
Ya no eran generales ni asesinos. Habían encontrado la paz en el nuevo mundo que habían ayudado a forjar, y ahora podían disfrutarlo libremente. Mientras Garou observaba al joven emperador de pie ante el altar con Ari, una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Este era el mundo al que ayudaba y en el que había decidido quedarse. Un mundo donde la gente podía vivir, amar y prosperar sin miedo. Antes solo buscaba la batalla, pero ahora comprendía que la vida era más que solo luchar. Enseñar, criar una familia y ver crecer a la siguiente generación. Estas cosas se habían vuelto igual de importantes para él. Cuando la ceremonia llegó a su punto culminante y Makoto y Ari intercambiaron votos, la multitud estalló en vítores. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno, marcando el comienzo de una nueva era. Garou observó a sus amigos, su familia y la gente del imperio, todos reunidos para celebrar. Esto era paz. Esta era la vida por la que habían luchado. Garou respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego los abrió, mirando hacia el futuro. El fin. Capítulo 58. Notas de cierre. Gracias por leer. Espero que hayas disfrutado la historia. ¿Aquí termina todo y decepcionante? Sí. Pero disfruté mucho traduciendo este fanfic. Gracias, lectores. Si es posible, por favor, consulta mis otros fanfics. Gracias.